La antijuridicidad es la tercera de las categorías de análisis de la teoría del delito y representa la contrariedad de la conducta con todo el ordenamiento jurídico. Es decir, antijurídico es sinónimo de contrario a derecho. Y para que una conducta sea considerada antijurídica, debe ser contraria a todo el ordenamiento jurídico y no solamente el ordenamiento penal. Vamos a encontrar causas de justificación no solamente en el ordenamiento penal, sino que también vamos a ver en distintas ramas del ordenamiento jurídico otras causas de justificación por el principio de unidad del ordenamiento jurídico. En otras palabras, antijuridicidad es sinónimo de ilegalidad, sinónimo de ilicitud. La realización de una conducta típica es una condición necesaria, pero no es suficiente para afirmar la ilicitud. Cuando analizamos la tipicidad, estamos haciendo un juicio de antinormatividad, es decir, la conducta típica quiere decir que es antinormativa porque ha realizado una conducta que contradice la norma no matarás, por ejemplo, en el caso del homicidio. Entonces, la tipicidad es un juicio de antinormatividad y ahí determinamos o buscamos determinar si la conducta del autor ha sido contraria a esa norma en particular. El que comete un homicidio está realizando una conducta que contradice la norma, no matarás. Ahora bien, en ciertos casos y bajo determinadas circunstancias, el ordenamiento jurídico permite o autoriza la realización de conductas típicas en la medida en que exista algún conflicto o una colisión de intereses. En estos casos vamos a encontrarnos con supuestos de excepción denominados causas de justificación o tipos permisivos. ¿En qué consisten las causas de justificación? Las causas de justificación son permisos legales que autorizan a la realización de una conducta típica bajo determinadas circunstancias especiales que se encuentran definidas previamente por la ley. Ejemplo de ello son el estado de necesidad justificante, que está en el artículo 34, inciso tercero del Código Penal, y la legítima defensa, que está en el artículo 34, incisos 6 y 7 del Código Penal. También vamos a encontrar causas de justificación en el derecho civil, como el derecho de retención, del artículo 2587 del Código Civil y Comercial, el aborto terapéutico, la aprehensión privada, entre otras causas de justificación. Respecto de la antijuridicidad, existen dos concepciones. Por una parte, la denominada concepción como antijuridicidad formal y la denominada antijuridicidad material. La antijuridicidad meramente formal se refiere únicamente a lo que venimos hablando, es decir, la contradicción de una conducta con todo el ordenamiento jurídico. Ahora bien, cuando nos referimos a la concepción de la antijuridicidad como antijuridicidad material, la entendemos como dañosidad social. Antijuridicidad material quiere decir una conducta que produce un daño social. Una conducta es materialmente antijurídica siempre en la medida en que lesione gravemente un bien jurídico y este daño no se pueda reparar por otras vías distintas al derecho penal. Entonces, la antijuridicidad material tiene distintas funciones. En principio va a servir como un criterio para la graduación del ilícito, el artículo 41, que proporciona al juez las pautas para la determinación judicial de la pena en los casos concretos, establece específicamente a la magnitud del daño causado como uno de los criterios de graduación de la pena. Es decir, cuando el juez debe determinar en concreto la pena que con posterioridad deberá cumplir el condenado, debe tener en cuenta distintos criterios que están presentes en el artículo 41 del Código Penal. Uno de esos criterios es la magnitud del daño causado. Entonces, no es lo mismo el hurto de una manzana que el hurto de varios miles de pesos. Entonces, dentro de la escala penal del hurto, el juez, si observa que el daño causado reviste cierta magnitud, posiblemente se incline hacia la imposición del máximo de pena y no así del mínimo. Y si es que fuera una cantidad de dinero irrelevante, podría inclinarse más bien hacia el mínimo. Lo mismo podría ocurrir en el ámbito del delito de estafa, por ejemplo. Si un sujeto se hace pasar por ciego o inválido y le pide una limosna a un transeúnte que pasa por ahí y le otorgan una escasa cantidad de dinero. Bueno, todas estas cuestiones en realidad
También pueden ser resueltas a nivel de tipicidad cuando hablamos de imputación objetiva, cuando aplicamos el principio de insignificancia de la lesión jurídica. Un sector doctrinario muy importante sostiene que aquellas afectaciones que son irrelevantes hacia el bien jurídico hay que considerarlos como un riesgo irrelevante, y los riesgos irrelevantes no son típicos en el ámbito de la imputación objetiva, es decir, que si el sujeto se hizo pasar por un mendigo y le dieron una limosna de unos 10 pesos, bueno, es verdad que eso típicamente pareciera ser una estafa, pero por haber mediado una insignificancia en cuanto a la lesión del patrimonio ajeno, podríamos sostener que esa conducta es atípica. Entonces, el criterio de antijuridicidad material también sirve para interpretar los tipos penales. Otra cuestión, que con la concepción material de la antijuridicidad se puede determinar, entre tantos casos de no punición, cuáles son causas de justificación y cuáles neutralizan otros elementos de la teoría del delito. Recordemos que la teoría del delito tiene cuatro grandes eslabones, ¿sí? Que son la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Y cada uno de ellos, cada una de esas categorías de análisis, reviste un contenido positivo y otro negativo. Es decir, que hay distintas causales que van a excluir la acción, otras que van a excluir la tipicidad, otras la antijuridicidad y otras van a excluir la culpabilidad. Ahora, ¿cómo sabemos cuando una conducta excluye la antijuridicidad, cuando otra excluye la tipicidad? Nuestro artículo 34, el artículo 34 del Código Penal, es un claro ejemplo porque contiene múltiples supuestos de no punición. Es decir, el artículo 34 parte de la premisa de que no son punibles y a partir de allí en 7 incisos va desarrollando distintas causales de no punibilidad, es decir, supuestos en los cuales la conducta no va a ser punible, pero nada dice el artículo 34 de los motivos por los cuales se llega a esa no punibilidad. Una conducta puede no ser punible por falta de acción, por falta de tipicidad, por estar justificada, por no existir culpabilidad, o también puede no recibir una pena simplemente por consideraciones de política criminal. Entonces, ¿cómo sabemos cuando estamos ante una causa de justificación? Esa respuesta nos la va a dar siempre la concepción material de la antijuridicidad. Y a partir de allí, distintos autores buscan la manera de justificar o más bien de encontrar un fundamento común a todas las causas de justificación. Existen teorías monistas, un grupo de autores que sostienen que existe un único fundamento para todas las causas de justificación, y algunos autores sostienen que será una causa de justificación aquella conducta que traiga aparejados más beneficios que pérdidas. Otros autores se refieren al logro de fines reconocidos por el derecho, es decir, una conducta no puede ser antijurídica si lo que se busca con esa conducta es lograr un fin reconocido por el derecho. También existen posiciones pluralistas que sostienen que cada una de las causas de justificación tiene su fundamento particular y específico, de forma tal que no existiría un fundamento común a todas las causas de justificación, y ese es el criterio que hoy en día se impone. No se busca un único fundamento para todas las causas de justificación, sino que se reconoce que cada una de las causas de justificación en particular tiene su fundamento. Roxin, por ejemplo, sostiene que la característica común a todas las causas de justificación reside en la colisión de bienes jurídicos o intereses jurídicos o bien deberes. Por ejemplo, en el estado de necesidad justificante existe una colisión de bienes que se tiene que resolver mediante el sacrificio del bien jurídico de menor valor. En la legítima defensa hay una colisión entre los derechos del agresor ilegítimo y los derechos del agredido, de forma tal que esa colisión es la que va a determinar la característica de la conducta como una causa de justificación. Como vimos, existen causas de justificación en distintas ramas del ordenamiento jurídico. En principio, el estado de necesidad justificante, el ejercicio legítimo de un derecho. Como ejemplo de ejercicio legítimo de un derecho vamos a citar el caso del derecho de retención, del derecho civil, la legítima defensa, que están estas tres primeras causas de justificación, se encuentran en la parte general de nuestro código.
Aunque también existen causas de justificación específicas y puntuales para determinados delitos, como puede ser el caso del aborto terapéutico, que lo encontramos en el artículo 86, inciso primero del Código Penal. Esta causa de justificación es específica para el delito de aborto y aparece cuando existe un conflicto de bienes, es decir, están en peligro o entran en colisión dos bienes jurídicos que son la vida de la madre y la vida del feto, y el ordenamiento jurídico en general sostiene o reconoce que la vida de la madre vale más que la vida del feto, de forma tal que por ese motivo el aborto terapéutico no es cualquier causa de cancelación de la pena, sino que es una causa de justificación, ya que ante la colisión de dos bienes jurídicos, vida de la madre, vida del feto, se decide por uno de ellos, se decide por el bien jurídico que se entiende que es de mayor valor, de forma tal que el aborto terapéutico funcionaría como una causa de justificación específica para el delito de aborto. También encontramos justificaciones específicas para el delito de violación de domicilio del artículo 152 del Código Penal. La violación de domicilio consiste esencialmente en entrar a un domicilio ajeno, a una morada ajena, sin permiso, sin consentimiento del titular. Pero ahora, si se lo hace, si se ingresa al domicilio ajeno para evitar un peligro para sí mismo o para un tercero, para un morador de ese domicilio, la conducta va a estar justificada en los términos del artículo 152. También existe una causa de justificación especial en los códigos procesales penales que se llama aprehensión particular o aprehensión privada, que aparece en los casos en los cuales una persona que no reviste calidad de funcionario público aprehende en forma privada a una persona que se encuentra en un supuesto de la denominada flagrancia delictiva. La flagrancia delictiva quiere decir infraganti delito, es decir, una persona en el momento de cometer un delito o inmediatamente después. En esos casos, los códigos procesales penales autorizan a la aprehensión privada. En principio sabemos que los únicos que están facultados para privar de libertad a otros son determinados funcionarios públicos, por ejemplo, el caso de los funcionarios policiales. Ahora bien, si se dan los presupuestos de la flagrancia delictiva, el ordenamiento procesal penal autoriza a cualquier particular a realizar en forma privada esa aprehensión para conducirlo inmediatamente a la policía. Bien. Bueno, entonces, la antijuridicidad como categoría autónoma de análisis de la teoría del delito consiste en la contrariedad con todo el ordenamiento jurídico, no solamente con el ordenamiento penal, y ahora vamos a ver las relaciones entre el tipo penal y la antijuridicidad. Hoy habíamos afirmado que la tipicidad no es el último o no es necesariamente la única característica del delito, al contrario, todavía tenemos que atravesar por dos juicios más, que son el juicio de tipicidad, el juicio de antijuridicidad y luego el juicio de culpabilidad. Existen relaciones entre el tipo penal y la antijuridicidad, y para explicar estas relaciones entre tipo penal y antijuridicidad existen dos teorías. Por una parte, la denominada teoría indiciaria y por otra parte, la teoría de los elementos negativos del tipo. Es decir, que para la teoría indiciaria, para la primera de las posiciones que busca fundamentar las relaciones entre el tipo penal y la antijuridicidad, sostiene que la tipicidad es un indicio de antijuridicidad. ¿Qué quiere decir un indicio? Así como el humo es indicio de que probablemente haya un incendio, la tipicidad es un indicio de que probablemente haya también antijuridicidad. La teoría indiciaria sostiene que una conducta se presume antijurídica, salvo que el autor obre amparado en el caso concreto por un tipo permisivo o una causa de justificación. Por ejemplo, el sujeto A mata al sujeto B, y lo hace además dolosamente, representándose que lo está haciendo. Ese juicio únicamente lo hacemos sobre la tipicidad de la conducta. Ese juicio solamente nos dice que la conducta es típica, pero todavía no nos dice si la conducta es delictiva. Ahora, si el sujeto A mató a B en las circunstancias de legítima defensa, que son las que se encuentran expresamente tipificadas en el artículo 74, inciso sexto, el sujeto habrá obrado típicamente, pero no antijurídicamente, de forma tal que su conducta va a estar justificada porque se ha neutralizado el tercer
elemento de la teoría del delito o la tercera característica del delito, que es la antijuridicidad. La conducta del sujeto permanece siendo típica, va a seguir siendo típica. Nada de lo que pase en la antijuridicidad puede borrar el carácter típico del comportamiento, porque ya atravesamos la tipicidad. Sin embargo, la antijuridicidad sí va a estar cancelada en los casos en que un sujeto obre amparado por una causa de justificación. Esa es la fundamentación que lleva a cabo la teoría indiciaria. Por otra parte, los que sostienen la denominada teoría de los elementos negativos del tipo hacen un análisis diferente. Los autores que sostienen la teoría de los elementos negativos del tipo sostienen que el tipo penal se integra con dos grupos de elementos. Por una parte, van a haber elementos positivos, que son los elementos que deben estar presentes, y por otra parte, elementos negativos, que son aquellos que no deben estar presentes, es decir, elementos que deberían estar ausentes. De forma tal que el tipo penal se va a componer de los elementos positivos, que son los elementos que nosotros ya vimos que tienen que integrar el tipo penal. Vamos a tomar, por ejemplo, el caso del homicidio, una acción de matar, un resultado muerte, un nexo causal y una relación de imputación objetiva. Son los 4 elementos positivos, es decir, aquellos elementos que tienen que estar presentes para que la conducta sea típica. Ahora bien, la teoría de los elementos negativos del tipo agrega un conjunto de elementos que no deben estar presentes, es decir, elementos negativos. ¿Y cuáles son esos elementos negativos? Las circunstancias objetivas de una causa de justificación. De forma tal que la teoría de los elementos negativos del tipo fusiona la tipicidad y la antijuridicidad en el mismo nivel de análisis. Cuando un sostenedor de la teoría de los elementos negativos del tipo corrobora la tipicidad, también está corroborando la antijuridicidad. En otras palabras, los sostenedores de la teoría de los elementos negativos del tipo corroboran simultáneamente la tipicidad y la antijuridicidad. La antijuridicidad integra también la tipicidad. Dentro de la tipicidad también vive la antijuridicidad para esta concepción. La antijuridicidad integraría la tipicidad objetiva en la forma de elementos negativos. De forma tal que, en el caso anterior, en el supuesto que veíamos, A mata a B dolosamente porque se lo representa, pero lo mata en condiciones de legítima defensa, es decir, los presupuestos presentes en el artículo 34, inciso sexto. Vamos a hacer el análisis que correspondería hacer según la teoría de los elementos negativos del tipo. El sujeto obró realizando una acción de matar, hay un resultado muerte, hay un nexo de causalidad y hay relación de imputación objetiva, es decir, que están presentes los elementos positivos, es decir, tenemos los elementos que deben estar presentes para afirmar la tipicidad. Ahora bien, nosotros vamos a encontrar que en este caso existen los presupuestos o las circunstancias objetivas de una causa de justificación porque A mató a B en legítima defensa. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, está presente o existe un elemento que no debería estar presente. No debería haber una circunstancia, no debería existir ninguna circunstancia objetiva de una causa de justificación. Pero en este caso sí existe. En este caso sí existe porque se ha configurado la legítima defensa. De forma tal que el sujeto A, en el caso que estamos analizando, para la teoría de los elementos negativos del tipo, obró atípicamente. ¿Por qué? Porque el procedimiento para corroborar la tipicidad y la antijuridicidad se hace en el mismo nivel de análisis. La teoría de los elementos negativos del tipo analiza la tipicidad y la antijuridicidad simultáneamente. La tipicidad se corresponde con los elementos positivos, es decir, los que sí tienen que estar, y la antijuridicidad van a ser aquellos elementos negativos que no tienen que estar. Y como en este caso están presentes elementos que no deberían estar, que son los presupuestos de una causa de justificación, en este caso la legítima defensa, tendríamos que decir que la conducta ya es atípica porque se hace presente un elemento que no debería estar allí. Bueno, en general, la teoría mayoritaria hoy en día es la teoría indiciaria, la primera que desarrollamos, la que sostiene que la tipicidad es un indicio de antijuridicidad y la antijuridicidad debe ser corroborada o analizada en una instancia posterior.
¿Y qué relevancia o qué importancia puede tener la distinción entre teoría indiciaria y teoría de los elementos negativos del tipo? Va a tener mucha trascendencia en materia de error. Cuando desarrollemos el error sobre los presupuestos objetivos de las causas de justificación, volveremos sobre la teoría de los elementos negativos del tipo. Por ahora, tenemos que saber que esta teoría analiza en conjunto la tipicidad como elementos positivos y la antijuridicidad como elementos negativos. Ahora veamos la estructura de las causas de justificación. La estructura general de las causas de justificación, vamos a ver que existen distintas doctrinas al respecto. La doctrina mayoritaria, la doctrina objetivista con autores como Nino y Zaffaroni, y la doctrina subjetivista con autores como Sanchinetti. La doctrina mayoritaria sostiene que en materia de causas de justificación también vamos a distinguir un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo, así como lo hacíamos en la tipicidad respecto de los tipos prohibitivos o los tipos de mandato en los casos de las omisiones. También vamos a distinguir un aspecto objetivo integrado por aquellos elementos que concurren en la realidad, y también un aspecto subjetivo que está integrado por la representación que tenga el autor de esos elementos. Otros autores como Nino y Zaffaroni, que se enrolan en la llamada doctrina objetivista, sostienen que las causas de justificación solamente tienen un aspecto objetivo, por eso se denomina doctrina objetivista, y prescinden de los elementos subjetivos. Y un tercer sector de la doctrina subjetivista, sostiene que no, que en realidad las causas de justificación solamente tienen elementos subjetivos. La adopción de una u otra doctrina va a tener relevancia práctica a la hora de la resolución de los casos, y por ello vamos a desarrollar este tema en profundidad cuando trabajemos concretamente sobre los presupuestos del estado de necesidad justificante. Además, podemos encontrarnos con problemas en las causas de justificación, problemas respecto de una configuración parcial. Como dijimos, si seguimos la doctrina mayoritaria va a exigir que los tipos permisivos se configuren objetivamente y también subjetivamente. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que en un caso concreto solamente concurran los elementos objetivos, es decir, que falte el elemento subjetivo de la justificación, y también puede suceder que solamente concurran los presupuestos subjetivos, y ahí el autor se va a encontrar en un error sobre los presupuestos fácticos de un tipo permisivo, que también desarrollaremos más adelante cuando trabajemos en concreto cada una de las causas de justificación. El análisis en los casos, ¿cómo procedemos al analizar un caso concreto respecto de las causas de justificación? En los casos concretos, el mecanismo de verificación de la antijuridicidad va a consistir en comprobar si excepcionalmente existe o no algún tipo permisivo o causa de justificación que autorice al autor a llevar a cabo la conducta típica. Es decir, que si existe una causa de justificación, la conducta es típica, pero no antijurídica. Entonces vamos a concluir con que la conducta va a estar justificada. Vamos de nuevo con el ejemplo. Si A mata a B en legítima defensa, su acción es típica del delito de homicidio simple, pero esa acción no será antijurídica y, en conclusión, no va a haber delito, y corresponde detener nuestro análisis allí, porque no podemos avanzar a la culpabilidad porque falta la antijuridicidad. En caso contrario, es decir, si no existe ninguna causa de justificación, la consecuencia va a ser que la conducta es antijurídica y se ha configurado el denominado injusto penal. Es decir, ya tenemos acción, tipicidad y antijuridicidad, y a partir de allí debemos avanzar a la culpabilidad, donde vamos a analizar si ese injusto penal le era reprochable o no al autor, ya que la culpabilidad es un juicio de reproche que se hace sobre el injusto penal. Recuerden que algunos autores consideran una definición más simplificada de delito como un injusto culpable. En conclusión, el análisis que corresponde hacer aquí es negativo o de descarte. Nos limitamos a comprobar si la acción típica está o no está justificada. Un procedimiento muy similar al que hacíamos en la primera de las categorías de análisis, que es la acción. Cuando analizábamos la acción, únicamente nos limitábamos a analizar o determinar
si existía o no alguno de los presupuestos o alguna de las causas que excluyen la acción. Lo mismo va a pasar en la antijuridicidad. En la antijuridicidad el procedimiento va a seguir siendo negativo de descarte y vamos a tener que determinar en el caso concreto si existió o no alguna causa de justificación. Si existió, la conducta está justificada y nos detenemos allí. Si no existió ninguna causa de justificación, la conducta es antijurídica y debemos avanzar a la culpabilidad. ¿Cuáles son las consecuencias dogmáticas de una causa de justificación? Es decir, ¿qué implica que una conducta esté justificada? En primer lugar, el hecho de que una conducta esté justificada quiere decir que esa conducta va a ser conforme a derecho. Es decir, la primera de las consecuencias es la conformidad de la conducta con todo el ordenamiento jurídico, no solamente con el derecho penal, de forma tal que se va a excluir no solamente la responsabilidad penal, sino que también se va a excluir la responsabilidad civil que eventualmente pueda existir, por ejemplo, con la indemnización de los daños y perjuicios. Bueno, si la conducta está justificada, se excluye no solamente la responsabilidad penal, sino que también se excluye la responsabilidad civil. Una conducta justificada no podría tener efectos o consecuencias jurídicas adversas, como la indemnización del daño causado. La conducta no puede estar justificada solamente para el derecho penal y no así para el derecho civil. Otra de las consecuencias es la imposibilidad para los terceros de repeler una acción justificada. ¿Qué quiere decir esto? Que la conducta justificada hace nacer en los terceros el denominado deber de tolerancia. No se puede obrar en legítima defensa respecto de una acción justificada. Vamos a trabajar esto con un ejemplo. Si una persona, vamos a decirle el sujeto A, sustrae un extintor del negocio de su vecino B para apagar un incendio y se dan los presupuestos del estado de necesidad justificante, el sujeto B, que es el dueño de ese extintor, no puede repeler la conducta de A. ¿Por qué? Porque la conducta de A está justificada por estado de necesidad justificante. Y de esa forma B, que es el dueño del extintor, tiene que tolerar la injerencia sobre su esfera de propiedad. Por eso se sostiene que una conducta justificada hace nacer en los terceros el deber de tolerancia de esa conducta. No se puede repeler esa conducta. El sujeto está obligado a tolerarla. Otro caso, el sujeto está escapando ahora de una pandilla de maleantes que quiere darle una paliza y para evitar ser golpeado por estas personas decide refugiarse en un domicilio ajeno contra la voluntad del dueño de la casa. Si se hace contra la voluntad del dueño de la casa, estamos configurando el delito de violación de domicilio, al menos en su faz típica, pero a nivel antijurídico vamos a encontrarnos con que esa conducta va a estar justificada también por un estado de necesidad en la medida en que se ha causado un mal menor, que es la invasión de la propiedad ajena, para evitar otro mayor, que es la paliza de la que estaba escapando esta persona. Y el dueño de casa debe tolerar esa injerencia en su hogar. Él debe tolerar esa injerencia y no puede repeler la acción justificada. Esa es la segunda consecuencia de una conducta justificada. Los terceros no pueden repeler esa acción justificada, por lo menos no lo pueden hacer en forma lícita. Otra de las consecuencias centrales es la exclusión de la punibilidad de los eventuales partícipes. Es decir, que no hay pena para los eventuales partícipes si la conducta del autor principal está justificada. Si el autor principal está justificado, los partícipes no van a responder penalmente. Por lo menos eso es lo que sostiene la teoría de la accesoriedad limitada en materia de participación criminal, que luego veremos oportunamente cuando desarrollemos la autoría y la participación. Pero la teoría de la accesoriedad limitada en materia de participación criminal exige que en cabeza del autor principal exista por lo menos una acción típica y antijurídica, es decir, un injusto penal. Solamente con la configuración del injusto penal en cabeza del autor principal se habilita la punición de los partícipes. Si en cabeza del autor principal no hay ningún injusto penal, los partícipes no pueden responder. De no ser antijurídica la conducta del autor, los sujetos que hayan intervenido como partícipes no responderán penalmente. Tomando como ejemplo nuevamente el supuesto del extintor, si en el ejemplo anterior
el sujeto A, que fue el que sustrajo el extintor para apagar el incendio, si el sujeto A lo hizo instigado por C, vamos a suponer que C le dijo, en esa casa hay un extintor, anda hurtalo, anda sustraerlo para apagar el incendio, bueno, el sujeto C no va a responder como instigador porque falta el injusto penal en cabeza del autor principal. Es decir, no es punible el instigador en la medida en que el autor principal ha obrado justificadamente.